Bueno, esta es la. A ver, ya. Y necesito que activen su audio porque voy a ir trabajando junto a ustedes ya. De lo contrario, no va a tener mucho sentido esta ayudantía. Bueno, ¿De acuerdo? Bueno, la primera parte consiste en realidad en entender cuál es el proceso, ¿cierto?, de la inteligencia de negocio. Nosotros partimos acá de la extracción de los datos, ¿cierto? Esto puede ser desde una base de datos, ¿cierto? Y hay distintos gestores de base de datos. Desde sistemas operacionales, ¿cierto? El CRM son gestores, ¿cierto? De clientes, por ejemplo. Y hay muchos otros tipos de archivos, documentos Excel, como también lo vimos en su momento. Y toda esta base de datos, ¿cierto? De información eh, pasa por un proceso denominado ETL, ¿cierto? Donde se hace la extracción, se transforma y se carga luego toda esa información depuradas con ciertos criterios. Y luego se cargan a un data warehouse y este data warehouse lo que va a tener, ¿cierto? Es información de resumen, también los famosos KPI, ¿cierto? Que son como, o sea, va a tener la capacidad para generar KPI y estos luego se van a representar, se van a presentar en reportes, ¿cierto? A través de programas. Para, con estos programas, en el caso de Power BI, hacer análisis o también se pueden utilizar otros sistemas, ¿cierto? Para hacer el data mining. Como por ejemplo, nosotros lo hicimos en Excel utilizando lo que eran las tablas dinámicas y también los gráficos de Excel. ¿Hay alguna duda con respecto al proceso? no. Ya, esta parte creo que el profesor se la ha contado como 1000 veces. Así que, pero este es el proceso. O sea, nosotros partimos, ¿cierto? La primera parte del curso era cómo crear esta base de datos y la segunda parte del curso es simplemente esto. Es el ETL, el Data Warehouse y finalmente los reportes, ¿cierto? El análisis de la información con una vista de negocios. Acá tenemos un poquito de información de lo que son los Data Warehouse. Se trata de un expediente, ¿cierto? Completo de la organización, guardado en una base de datos cuyo diseño está orientado a favorecer un procesamiento analítico de los datos ahí contenidos. Es la integración de datos consolidados, guardados en un dispositivo de memoria no volátil proveniente de diversos y diferentes fuentes de datos. No obstante, es un elemento separado de los datos operacionales. El objetivo del Data Warehouse es que, bueno, en primer lugar tiene una característica histórica, o sea, va almacenando cierta información de forma periódica. Y también este mismo Data Warehouse se puede complementar con información que no es necesariamente interna de la organización, también se puede complementar con información externa para justamente favorecer, ¿cierto? O enriquecer la información o el nivel de análisis que se pueda extraer de este Data Warehouse. Luego se va a utilizar, ¿cierto? En Power BI o en cualquier tipo de programa para hacer lo que es el data mining. Acá hay una duda con respecto a esto. ¿Cuáles son las No. características de un Data Warehouse? ¿Cuál es la diferencia de una base de datos operacional? ¿Podrías explicarlo otra vez, por favor? Así rápido. Sí, mira, básicamente un data warehouse, eh, o sea, se carga información en un data warehouse desde una base de datos operacional, con la diferencia que tiene ciertos datos consolidados, datos de resumen, y esta información que almacena no es necesariamente de orígenes dentro de la organización, sino que también se puede complementar con otras fuentes de datos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir? Es tener mucha información de tipo histórica, ¿cierto? Estos data warehouse, por lo general, con el proceso de ETL, tienen tiempos de refresco para ir cargando la nueva información y nos van a permitir hacer análisis finalmente en programas de visualización, de Business Intelligence, como son el Power BI, y también para hacer el data mining, no solamente en Power BI, sino que también en Excel, o en cualquier tipo de herramienta en realidad que nosotros queramos utilizar. Ahora, con respecto a los data warehouse, hay de distintos tipos, ¿cierto? Acá tenemos un esquema estrella, un modelo, ¿cierto? Dimensional, donde vamos a tener en medio una tabla de hechos, la cual va a tener medidas y alrededor vamos a tener las dimensiones con sus atributos. Estas dimensiones nos van a ayudar como criterio y los atributos también para nosotros analizar la información de resumen o almacenada que se encuentra en la tabla de hechos. También hay otro esquema, ¿cierto? Este es un estilo copo de nieve, donde si nos damos cuenta, la información desde los extremos es súper general y va haciéndose cada vez más específica hasta la tabla de hechos. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, ninguna duda. Genial. También cabe mencionar que la tabla de hechos, ¿cierto? No tiene datos repetidos, entonces está compuesta por claves foráneas, que en su conjunto también conforman una clave primaria, y las dimensiones también puede estar constituida de esta manera. Va a depender de qué esquema vamos a utilizar. Con respecto a la minería de datos,
la minería de datos básicamente es buscar respuestas a ciertas preguntas. Como por ejemplo, estas son algunas de las que están en la PPT del profesor. En esta tenemos por qué ciertos productos se venden más en ciertas situaciones, o sea, sucursales, cuál es el patrón de dichas ventas por días y la tendencia a futuro. ¿Qué es el perfil de los alumnos? O sea, ¿cuál es el perfil de los alumnos matriculados? Y entre muchas más preguntas. Y básicamente el data mining lo que genera es como el propósito por el cual nosotros estamos haciendo el data warehouse. Cuando nosotros estamos haciendo el data warehouse, estos se diseñan, ¿cierto? Se crean con la intención de responder, ¿cierto? A ciertos requerimientos, de contar una historia, de encontrar respuestas, ¿cierto? A preguntas que nacen dentro del negocio y que luego se transparentan en base, a través de KPI. Y estos KPIs nos ayudan, ¿cierto? A visualizar datos duros, datos concretos. Y por otro lado, las visualizaciones nos pueden ayudar, ¿cierto?, a entender la magnitud de o cómo se interaccionan distintos criterios. Que era justamente lo que yo le decía acá con respecto a las dimensiones, y que también nosotros lo hicimos durante las tareas, que básicamente a través de los filtros nosotros podemos hacer distinta minería de datos para analizar comportamientos, para analizar y responder distintas preguntas. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Una consulta, entonces minería de datos sería solamente como conceptual, lo que, como que Sí, estaría viendo. sí, básicamente el data mining es, ya tú tienes una base de datos, ¿cierto? O sea, un data warehouse. ¿Mm? Y este data warehouse tú lo tienes con muchos datos de resumen, ¿cierto? ¿Mm? Lo que tú vas a hacer en el data mining es investigar qué información te puede entregar este data warehouse. Y también se puede hacer en la base de datos. O sea, es básicamente investigar, ver si hay relaciones o estas relaciones qué números nos dan. Por ejemplo, si tenemos en un, no sé, po, en el país queremos analizar cuál es la diferencia salarial entre hombres y mujeres según las carreras que estudian. Eso es minería de datos si tuviésemos esa base de datos. Y si esa base de datos nos entrega, por ejemplo, o tiene la capacidad para analizar, no sé, po, en el caso de las mujeres, no sé, cuáles son los sueldos promedios por mujer, o sea, perdón, por carrera para el género femenino. Si la base de datos nos entrega o nos da las posibilidades de hacer esa extracción de información, lo que nosotros estamos haciendo es investigar o jugar con la información y estamos como básicamente nadando en este océano, lo estamos conociendo, para responder preguntas de negocio, que finalmente, ¿cierto?, son como de interés para que luego sirvan, ¿cierto?, dentro de la organización. Recordemos que todo esto está pensado para negocio, o cualquier tipo de organización, también puede ser una organización gubernamental, lo que ustedes se imaginen, pero en realidad es analizar la data para entender comportamientos y de este modo tomar acciones. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, ¿Sí? quedó claro. Y Ya. una última pregunta que es como Sí. más rápida. En la Diapo 5, no sé si puedes colocarlo. Sé que igual es materia pasada, pero es que no había visto esto. Ponte tú en la tabla tiempo, está el Sí. código de trimestre, ¿no debería también estar en la tabla de ventas como clave foránea? A ver. Está en fecha. Ah, ya, ya. Ah, claro, ya. Sí, sí, básicamente eso. Acá igual lo interesante de este cubo de nieve. Ah, me faltó uno, que era constelación. Mira, este esquema de cubo de nieve, lo interesante que tiene es que la información es más global, por así decir, en la esquina, y se va haciendo cada vez más específica hacia el centro, hacia la Ujú. tabla de hecho. En el esquema de constelación, que no lo puse, se me olvidó, en ese esquema de constelación, lo que ustedes van a tener es más de una tabla de hecho. Entonces, ustedes parten de un modelo básico, de un modelo estrella, donde tienen una tabla de hecho y solamente una ramificación de dimensión. Luego pasan a uno un poco más complejo, donde las dimensiones se subdividen, ¿cierto? O sea, se subramifican. Y luego pasan por un proceso un poco más complejo, que puede ser como la unión de distintos data warehouse, que sería el esquema de constelación, en donde van a haber más de una tabla de hecho y estas van a estar relacionadas de algún modo quizás con las dimensiones. Y las tablas, de hecho, no podrían estar relacionadas directamente entre sí. No, Ah, ya. no tendría sentido porque las tablas de hecho son tablas de resumen. Entonces, lo que son las dimensiones son criterios de análisis. Si tú te das cuenta, acá las ventas, si tú ves cada una de estas dimensiones, es un criterio de análisis. Básicamente es un filtro que tú podrías utilizar en el Power BI, ¿cierto? Ujú. Por ejemplo, tú podrías analizar por zona geográfica, por tipo de cliente, por producto, por categoría, por sucursal, por comuna, por país. Entonces, si te das cuenta, en realidad, por ejemplo, mira, acá hay dos ramificaciones que corresponden a país. Quizá una de estas se podrían interconectar, ¿cachai? O se podría extender a otra tabla de hechos, que corresponde a otro data warehouse o a otro proceso. Quizá no el de venta, quizá el de facturación. Pero no tendría sentido conectar directamente dos tablas de hechos porque estas no se pueden conectar entre sí, ya que una no es un criterio de la otra. Ya. ¿Me hago explicar? Sí. Ya, Disculpa, dímelo. en ese mismo esquema, en categoría, en la clave primaria, que pasa como clave foránea en producto,
¿No debería también pasar como clave foránea en ventas? No, ¿O lo que pasa es de así? que lo que acá pasa es como una subcategoría como de jerarquía. Entonces, la clave primaria de productos, cuando se analice en lo que sería la tabla de hechos, se tiene en cuenta la posible combinación con esta clave foránea. Entonces está como inserta jerárquicamente dentro. O sea, como que ya se considera. Exacto. Ah, ya. Bueno, hay una parte que me falta. Ah, no, eso lo voy a ver después, espera. Es que iba a hablar una parte de un proceso de TL, pero se lo vamos a ver después. Ya. Hasta ahora hemos hablado más o menos de la minería de datos, ¿cierto? Que tiene que conseguir responder ciertas preguntas de negocio y que nosotros y nos tiene que dar la capacidad de nosotros ir como investigando. Y para eso son los filtros y también para eso son estas visualizaciones que nosotros veíamos en Power BI, en donde nosotros apretamos una de las barras, ¿cierto? Y se nos modificaba todo y era súper interactivo. Eso es parte de lo que es la minería de datos. Esta minería de datos, evidentemente, se puede hacer con muchos tipos de herramientas, no solamente con estas que son como más accesibles, ¿cierto? Más como interactivas, sino que también se podría hacer minería de datos con programación. Pero el Data Warehouse no tendría que dar esa posibilidad y también se puede hacer data mining de base de datos, incluso no necesariamente Data Warehouse. Entonces acá, Entonces, disculpa, sí, dímelo. entonces la minería de datos es como hacer consultas sobre la base de datos. Sí, es hacer consulta, es investigar, Ah, ya. ¿ya? Sí. Ya, acá. Bueno, porque ahora saltamos con el modelo Kimball. Es que nosotros para crear toda esta cosa que hemos estado hablando del Data Warehouse, que nos va a permitir hacer análisis, ¿cierto? En programas como Power BI y todo eso, nosotros tenemos que diseñar este Data Warehouse. Y este Data Warehouse se diseña en base a una lógica, que es este proceso bottom-up. No sé si se acuerdan. Si podrías explicarlo, estaría bacán, por favor. Ya, el proceso bottom-up consistía en que ustedes iban a analizar la creación de este Data Warehouse desde un proceso. No desde la organización completa, o sea, no van a analizar cada punto de la organización, sino que van a analizar solamente un proceso. Por ejemplo, una empresa tiene facturación, venta, no sé, el área de logística, tiene hartos procesos en realidad una empresa, pero si nosotros cubriésemos o quisiéramos hacer un data warehouse interrelacionado, ¿cierto? Con un modelo constelación de todos estos procesos, sería muy caro en muchos aspectos. En primer lugar, sería caro en la infraestructura, ¿cierto? En el almacenamiento, pero otra característica de Caros también es el tiempo que tomaría crearlo, y también quizá la disposición de ciertas personas para crear cada uno de estos procesos. Entonces, se crea, ¿cierto? Este método, ¿cierto? Bottom-up que dice, ya mira, lo que podemos hacer es ir avanzando paso por paso, y para eso vamos, en primera instancia, a analizar solamente un proceso. En este caso, como estamos iniciando y lo que más nos importa es el proceso de ventas, bueno, van a ser las ventas. Pero en eso consiste, es en elegir un proceso. Y ahora, cuando elegimos ese proceso, se utiliza, ¿cierto?, este método Kimball, que consiste en 9 pasos, para definir todas las características que tiene que tener nuestro modelo multidimensional, o sea, perdón, multidimensional rollup. Entonces, es importante destacar, bueno, ¿hay alguna duda? No, Ya. Es importante destacar de que el proceso este de Kimball, nosotros en clase en realidad nos enfocamos en estos primeros 4, que era elegir el proceso, decidir el grano, ¿cierto?, del nivel de detalle, e identificar las dimensiones y decir la información que se va a almacenar en la tabla de hechos, ¿cierto? Esta parte de almacenar precálculos en la tabla de hechos, nosotros también la hicimos, pero la hicimos de forma práctica con el Excel, cuando nosotros hacíamos los datos calculados en el almacenamiento intermedio. Pero en estricto rigor, nosotros hemos visto cuando teníamos que crear los modelos o los diagramas del modelo multidimensional, hacíamos estos 4 pasos. Antes de empezar, ahora vamos a empezar con un ejercicio, pero vi algo en aula que corresponde a... ¿Cómo se llama esto? Acá. ¿Esta guía ustedes la desarrollaron con el profesor? creo que no. Bueno, les recomiendo que hagan esta guía, porque esta es una guía práctica para el certamen número 2. Si el profesor la subió es porque les va a ayudar, ¿cierto? Les va a servir. Está toda la información en realidad que hemos visto durante el semestre. Acá hay una parte del proceso TL que es importante, hay cierto que ver la consistencia de los datos, hay que ver hartos temas acá. Y se la recomiendo porque es una guía bastante llena, o sea, completa,
Y también tiene estos recursos, ¿cierto?, para analizar un OLAP, ¿cierto?, a través de un dashboard. Así que para que vayan, ¿cierto? También tiene análisis de requerimientos, que es justamente lo que vamos a hacer ahora, pero es para que lo tengan en cuenta. Les informo de que en aula ustedes ya tienen disponible esta guía práctica para el certamen número 2. Al menos el paralelo que corresponde al profesor Mauricio Figueroa. ¿Dónde está? Consulta, ¿se puede compartir para el paralelo 1? La verdad es que, mira, si te soy sincero, no sé, no creo que poder hacerlo. Porque en realidad es material del profesor. Yo, en realidad, esta ayudantía es para, me la solicitaron para el paralelo número 2. Y aproveché la instancia, en realidad, la voy a grabar y la voy a compartir con todos para que puedan quizás repasar un poquito para el certamen número 2. Bueno, gracias. Sí, pero de todos modos, igual, mira, sé que algo se me va a ocurrir entre hoy día y mañana, es que estoy un poquito, tengo que estudiar algunas cosas, pero si me queda tiempo, voy a hacer algo ya. Y veamos, bueno, acá ya vamos a hacer una parte práctica, y quiero que la hagamos todos juntos, la vayamos pensando. Si tienen un cuaderno, tomen un cuaderno. Si están con el computador, abran un Word y trabajemos todos en conjunto, ¿ya? Esta parte tiene que ser proactiva porque seguramente en la prueba va a entrar algo así, y si no es así, es algo muy similar. Acá dice. Acá hay un enunciado y dice, una aerolínea necesita obtener conocimiento respecto de cómo va su negocio en el último tiempo, buscando respuestas a consultas tales como, y estas consultas ustedes tienen que ser capaces, si le dan un enunciado real, un enunciado completo, ¿cierto? Donde le plantean una situación, una empresa y toda la cuestión, ustedes tienen que ser capaces de crear o hacer estas consultas de negocio. Acá tenemos utilización de los diferentes medios de compra de los pasajes, tipos de pasajeros que prefieren viajar en un determinado mes, tramos con menor cantidad de pasajeros, momentos del año con mayor cantidad de pasajeros, género y edad de las personas que más utilizan los servicios de vuelo. Y con estas consultas, que son interesantes para una organización que les podría ayudar, ¿cierto?, a tomar ciertas decisiones de negocio, nosotros nos vamos a inspirar para hacer el diseño de un modelo roll-up. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? No. Ya. Con lo que nosotros estamos viendo, en realidad no hay mucha información, pero nosotros podemos extraer de donde sea. Acá dice que hay una aerolínea, ¿cierto? Entonces, el primer punto, y esto hay que separarlo y me gustaría que pongamos atención en esto, es que, en primer lugar, nosotros tenemos que definir los requerimientos. Esa es una primera instancia antes de pasar al modelo Kimball. ¿De acuerdo? Esto se divide en dos partes. Una parte es en definir el requerimiento y luego pasamos al modelo Kimball. Lo que corresponde a definir el requerimiento, en una primera instancia tenemos que describir la organización. ¿Alguien me podría dar una descripción de la organización con la información que se presenta? Es una aerolínea que quiere ver cómo va su negocio. No, es una descripción de la organización. Les recomiendo que las descripciones de las organizaciones sean así como de este tipo, mira. Empieza así como empresa, y ahí ustedes empiezan a decir qué tiene esta empresa. En este caso es una empresa que se dedica, ¿cierto?, al transporte de pasajeros y bla, 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 bla. En este caso, ¿qué tipo de transporte es? Les voy a compartir la imagen. Esta empresa es una aerolínea, entonces igual es importante mencionarlo eso en la descripción de la organización, ¿ya? Esta es una empresa dedicada al transporte de pasajeros. ¿Qué más podría ser? Que realiza servicios de transporte. Hola, ¿están? Aéreo. ¿Cierto? Y hasta ahí se termina. O lo pueden seguir complementando según la información que tengan acá. Pero yo creo que con eso está bien. Ahora, en la descripción del problema que se quiere resolver. ¿Puedes volver a colocar el enunciado, por favor? ¿Sí? Voy a copiar esta parte de acá, porque básicamente todas estas consultas en realidad son parte del problema, ¿cierto? Entonces, el problema es que, bueno, o lo que queremos hacer es conocer el negocio en relación a los diferentes medios de compra de los pasajeros y toda la otra información.
¿cierto? Sí. Ahora nos estaría quedando lo que serían los beneficios para la organización. ¿Cuáles podrían ser los beneficios? Que tienen registro de las personas que compran. Ya. ¿Qué más? Pueden conocer cuál es como su mayor segmento. Sí, Y así puede crear como campañas de marketing según esos segmentos. ya. También como, o sea, no sé cómo decirlo específicamente, pero podrían ver en cuáles son los tramos que tienen que destinar mayor cantidad de aviones para esos viajes y para los cuales hay que destinar menos cantidad. Eso lo dijiste. También podría ser que finalmente nosotros queremos aumentar las ventas, ¿cierto? Sí, también. Entonces, luego nosotros con esta parte, bueno, esto es lo más simple, ¿cierto? Ya lo hemos hecho hartas veces, que es la descripción de la organización, la descripción del problema, cuáles son los beneficios para la organización y finalmente nos quedaría a qué personas van a apoyar, po, ¿cierto? Bueno, acá si nosotros vemos la descripción del problema, o al menos con la información que nosotros queremos, o las consultas que queremos responder, acá dice, utilizando, o sea, utilización de los diferentes medios de compra, tipos de pasajeros, eh, tramos con menor cantidad de pasajeros, momentos del año, género y edad. Nosotros con esto podríamos ayudar, ¿cierto? Quizá al área de ventas. ¿A quién más? Al área de logística, ¿Ya? ¿Y a quién más? Quizá podría ser el de marketing, ya que pusimos crear campañas de marketing, ¿cierto? y esa no sería lo mismo que ventas. En realidad, yo no estoy, o sea, ¿sabes qué? La verdad es que no sé. No sé, en realidad hay empresas que, por ejemplo, el departamento de marketing está aparte del área de venta, porque el área de venta se dedica más quizá a las órdenes de compra, a las cotizaciones, Ah, ¿cachai? claro, puede ser como área de ventas, como los vendedores, por así decirlo, y el área de marketing como el área creativa. Exacto. Ya. Entonces, básicamente acá, a este usuario nosotros podríamos ayudar, ¿cierto? Acá podría ser quizá, no sé, pues, al jefe de venta, al jefe del área de logística, al jefe de marketing, así sucesivamente. Ya, una vez nosotros tenemos la definición de los requerimientos, que esta es la parte de los requerimientos, ¿ya? Tenemos la descripción del problema, los beneficios para la organización. Esta es la parte, perdón, esta es la parte previa para ahora definir los requerimientos. Esta es la parte como que nos va a ayudar, ¿cierto? A definirlos. Y los requerimientos propiamente tal, nosotros tenemos que crearlos, ¿cierto? En base a esta información. En primer lugar, el requerimiento tiene que dar respuesta a qué se quiere lograr. La categoría puede ser de dos tipos, ¿cierto? Descriptiva o predictiva. Y la descripción tiene que responder a estas preguntas. ¿Por qué se quiere lograr y cómo se podría lograr? Estos requerimientos, por lo general, ¿cierto? Bueno, dice que los requerimientos deben poder ser asociados a uno o más KPI, es decir, a algún indicador medible que sea valioso para la organización. ¿Acá hay alguna duda o a alguien se le ocurre o tiene alguna confusión de qué es un KPI y por qué el requerimiento tiene que estar asociado a él? Igual si lo podría explicar sería bacán. Ya. El KPI nosotros sabemos que es un indicador clave, ¿cierto? ¿Y qué significa que es un indicador clave? Que es un indicador global, o sea, puede ser quizá en términos porcentuales, también puede ser en términos de totales, de sumatoria. Y por lo general, cuando en una organización se les pide, en realidad le dicen, oye, es que ¿sabes qué? Yo quiero ver el dato duro. Quiero ver, por ejemplo, ya, entendemos que el área de venta, no sé, pues, disminuyó en un 5% y toda la cosa, ya, pero ahora quiero saber ese 5% cómo se ve reflejado en las ventas. O sea, ¿de cuántos millones estamos hablando? Entonces el KPI va a ser justamente la disminución monetaria, el total. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo relacionan eso que es el KPI con el requerimiento? ¿La venta? ¿Cierto? Por ejemplo, un requerimiento podría ser conocer el total de ventas, ¿cierto? Por región, por área, por género y cosas por el estilo, ¿cierto?
Entonces ahí ese requerimiento, cuando nosotros solicitamos la información, también un KPI va a estar relacionada a cómo se va a presentar esta información y esto ya pensando más a futuro, ¿cierto? Cuando ya creamos el dashboard. Pero igual es importante tener esto en cuenta, que el requerimiento tiene que ir asociado, ¿cierto?, a uno o más KPI, como dice acá en el texto. Ahora, en base a lo que nosotros hemos estado haciendo, ¿cierto?, la definición y el requerimiento del ejercicio que estamos haciendo, hay que crear dos requerimientos, ¿cierto? Pero respondiendo a estas consultas. ¿A usted se le ocurre cómo hacer los requerimientos en base a estas consultas que se nos plantean en el enunciado? Hola, Pero no se puede hacer varios requerimientos. ¿cómo? Bien, yo le voy a dar acá dos ejemplos, pero siempre empiezo en los requerimientos de la siguiente forma. Los requerimientos son, háganlo de forma como un poco impositiva. En este caso podrían utilizar para los dos y para todos los que vayan a hacer la palabra determinar. ¿De acuerdo? La palabra determinar de inmediato es una orden, ¿cierto? Es un requerimiento. Y ahora nosotros lo tenemos que asociar a cuáles son básicamente algunas de las descripciones del problema que nos están planteando. Acá nosotros tenemos que, una de las consultas es la utilización de diferentes medios de compra de los pasajeros. Entonces acá nosotros en el primer requerimiento podríamos decir, determinar los distintos medios. ¿Ustedes creen que este sería un buen requerimiento? ¿Sí? ¿Y por qué un buen requerimiento? Porque básicamente es replantear, ¿cierto?, las consultas que se nos plantean en el enunciado. Entonces nosotros sabemos que se utilizan distintos o diferentes medios de compra, pero ahora yo quiero saber cuáles son, po. ¿Y este de qué tipo sería? ¿Qué tipo de requerimiento sería este? Descriptivo, ¿cierto? ¿Podrías explicar lo que era el descriptivo y el otro, por favor? Sí, mira, el descriptivo lo que busca es definir un punto actual, ¿cierto? Eh, de la situación dentro de una organización. En este caso, por ejemplo, como dice, determinar los distintos medios de compra de los pasajeros, quiero saber hasta hoy cuáles son los medios de compras. Quiero que me describas cómo son los medios de compra. Pero los predictivos, que son el otro tipo de categoría que existe, lo que dice es, ya, quiero ahora que me digas cómo va a ser esto en el futuro. O también puede ser que me entregue información que no es como muy, que no es muy clara, que se tenga que usar, por ejemplo, algunas veces nociones de estadística. ¿Me entienden? Sí. ¿Por qué les digo eso de como elemento de estadística? Porque por ejemplo, cuando ustedes quieren ver la correlación, ¿cierto?, entre dos variables, ustedes pueden hacer lo que son las regresiones lineales y con eso pueden proyectar, ¿cierto?, y crear tendencias. Entonces, algunas veces, por ejemplo, esas tendencias no es información que está dentro, ¿cierto? O sea, que está como de forma explícita, sino que es información que se extrae. Entonces, ese tipo de información también podría ser predictiva. Bueno, acá en la descripción del problema, o sea, de este requerimiento voy a poner que es posible conocer la mayor y menor frecuencia del medio en el que los clientes compran sus pasajes para estar preparados en la demanda de estos medios. ¿Por qué? ¿A qué pregunta tenía que contestar la descripción? A, ¿por qué se quiere lograr? ¿Y cómo se podría lograr? ¿Hay alguna consulta? No, hasta ahora todo bien. Yo tengo una consulta. Dime. En el problema parece que hay como mucho requerimiento al principio. ¿Sí? ¿El ejercicio se puede hacer con solo dos o hay que hacer varios? Porque cada uno es distinto. Depende de lo que te vayan a pedir, porque por lo general, en realidad, dentro de una organización, cuando tiene problemas, eh, va a tener muchos requerimientos. Recuerda que igual es fácil crear un data warehouse cuando tú tienes solamente pocos requerimientos. De hecho, si tienes un requerimiento, es súper fácil hacerlo. Es lo más simple. Pero mientras más requerimientos, más se va complejizando, ¿cierto? Porque cada vez tenéis que contemplar más criterios, por ende, más dimensiones. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si tú me preguntas, ¿es o no recomendable? Va a depender, pues, en realidad, de cuán complejo tú quieres hacer el data warehouse.
Ya, aquí está escribiendo, es posible conocer la mayor y menor frecuencia del medio en el que los clientes compran sus pasajes. Ahora, también dice cómo se podría, por qué, se quiere lograr. Ahora hay que responder al por qué. Y este sería para estar preparados a la demanda de estos medios. Entonces, de este modo, en esta segunda parte respondimos ¿para qué? Ya, en el segundo requerimiento, nosotros podríamos poner determinar a ver, qué tipo de clientes compraron pasajes en los distintos momentos del año. Ja, buenísimo. Entonces, este podría ser, mira, ya, este requerimiento, ¿de qué tipo sería? Descriptivo. ¿Entendió? Mira, leamos esta parte acá. Acá, este, no, este es predictivo, porque responde a este segundo punto de acá. ¿Y qué es lo que pasa? Es de que acá dice prefiere viajar en determinados meses. O sea, en realidad tú no puedes saber, o sea, a ciencia cierta tú no sabes en qué mes una persona va a querer viajar o no. La persona llega, ¿cierto? Y te dice, quiero el vuelo para mañana, o quiero el vuelo para 2 meses, o quiero el vuelo para la próxima semana. Pero en estricto rigor, acá lo que se quiere hacer es una predicción de cuándo lo quiere. ¿En base a qué? Al tipo de pasajero. ¿Y eso cómo lo va a definir? Eso ahí lo tenemos que nosotros ir complementando. Pero ¿cómo sabes que es una predicción si tú puedes Porque ver tú qué no, tipo de... Dime. porque tú puedes, ahí eso es estadístico, tú haces una frecuencia, pero Como por ejemplo, no es descriptivo real, porque, por ejemplo, ¿cómo tú vas a determinar, o sea, cómo tú haces el clúster del tipo de cliente? ¿Qué categorías, ciertos criterios tú vas a utilizar para decir, ah, ya este cliente es de este tipo o es de este otro tipo? O sea, puede ser viendo la edad, el sexo, si trabaja o no. Son por características, ¿cierto? Ujú. Y que luego tú vas a hacer con tu registro, con lo que tú tienes. ¿Dónde está? Pucha, no tengo o sea, no sé dónde está el lápiz, pero tú con tu registro vas a tener un plano, ¿cierto? Donde vas a tener puntos de dispersión y tú vas a hacer como puntos focales, ¿cierto? Y luego tú podrías hacer un gráfico de frecuencia. Y en en esos gráficos de frecuencia lo puedes superponer uno sobre el otro y vas a tener que en estos distintos clústeres, ciertas personas viajaron, por ejemplo, en cierta parte del año, ¿cierto? Pero, Mm. pero cuando tú divides los clústeres y los sobrepones uno sobre el otro, pucha, no tengo ningún lápiz, a ver cómo es en dibujo. Acá, mira. Por lo general, lo que se hace es que cuando una vez ya tienes los clústeres, tienes distintas distribuciones, ¿ya? Y tú vas sobreponiendo cada clúster sobre el otro y vas a determinar algunas características en común con el eje que vas a definir. En este caso, el eje X, por ejemplo, podría ser como la cantidad de personas según esos clústeres que viajaron en ciertos meses, ¿cachai? El tema es de que cuando tú hagas este análisis, que es como un análisis sobre estas distribuciones, lo que tú vas a tener es una aproximación de lo que está pasando, bueno, en la primera distribución, en la segunda y en la tercera. Y ahí tú vas a sacar un ponderado. Lo mismo va a pasar con esta segunda fecha, que seguramente como que el corte va a estar por acá. Y con esta hora de acá va a estar como por acá, luego por acá, ¿cierto? Hasta ahí. Y así sucesivamente. Y que eso a la vez permite predecir el futuro también. Lo que, o sea, lo que hace es que tú ahí estás teniendo, o sea, vas a tener una noción del comportamiento, pero no es la realidad. ¿Cachai? Mm. No es algo real, es algo que tú estás sacando con estadística y tú dices, ah, ya hay una cierta probabilidad. Y esa probabilidad es futurista, po, y esa o es muy incierta. Y como es incierta, es predictiva. ¿Se entiende? Entonces, sí, oye, entonces, ponte tú si un requerimiento está como relacionado directamente con lo que son ventas, ya que es como muy variable, eso es literalmente predictivo. Sí, por ejemplo, cuánto se va, por ejemplo, a vender por categoría en un nuevo mercado, ¿cachai? O no sé, por tipo de producto. Ya, Eso bueno, en realidad, entonces sí. ¿sabes qué? Hay una, ahora que se me vino a la mente, en marketing, Ujú. cuando se hacen, por ejemplo, nuevos productos y, no sé, po, tú estás en Estados Unidos y Estados Unidos es un país muy grande, entonces si tú vayas a lanzar un nuevo producto y no sabes muy bien cómo se va a comportar la demanda de ese producto en este país tan grande, Se hay hace un empresas segmento pequeño, ¿o no? sí, hay empresas que toman este producto y van a países que son más pequeñitos y ven cómo se comporta ese país que tiene características similares a tu país. Y en Ah, base a sí. y en base a cómo se comporta, tú vas a tener como una predicción de cuánto vas a vender, cuáles son los lugares como precisos para vender y cosas, o el formato más adecuado para vender y cosas por el estilo. Ya. Ah, sí, me quedó claro.
¿Hay alguna consulta hasta el momento? Disculpa si en vez de que dijera tipo de clientes que compraron pasajes, dijera qué tipo de clientes. Quería preguntar si hay un ejemplo parecido a este que sea predictivo. ¿Te podía explicar un poquito mejor? Es que tienes otro ejemplo, o sea, como para entenderlo mejor, de otro requerimiento parecido que también sea de esta forma, predictivo. Ya, déjame ver. Acá, veamos aquí. A ver, tramos con menor cantidad de pasajeros. Este es descriptivo. Ah, no, este podría ser predictivo también, pues. Hay muchos vuelos que todavía no se han hecho. Entonces tú, cada tramo, podrías ver la distribución, ¿cierto? De cada uno de estos tramos, de la cantidad de pasajeros que se han subido, ¿cierto? O han comprado en estos tramos en particular que tenga la empresa. Y tú, en base a eso, podrías definir futuramente cuánto más podría crecer o cuánto menos. Si tiene una tendencia bajista, podrías decir que, no sé, po, hay un tramo en particular que cada vez está más en desuso. ¿Cachai? Sí. De los que están en silencio, ¿tienen alguna consulta? No. ¿Cuántas personas hay conectadas? 12. Ya, ya, listo. Ya, acá ya hicimos los dos requerimientos, la descripción del segundo requerimiento. Acá tengo por qué o para qué, con el fin de generar estrategia, ¿cierto? Es que nosotros queremos determinar los tipos de clientes, ¿cierto?, que van a comprar en determinados momentos del año. Y ahora, una vez nosotros tenemos nuestros requerimientos, estos pueden ser todos predictivos, todos descriptivos. En realidad, en la prueba, si le piden uno y uno, lo hacen. Si le piden el que ustedes quieran, es siempre más fácil identificar los descriptivos. Ahora, con respecto al método Kimball, ¿cierto?, para crear nuestro modelo multidimensional, nosotros, en primer lugar, tenemos que definir el proceso. Algunas veces los procesos pueden ser como súper simples, por lo general tienen como el área de ventas, ¿cierto? O el área de operaciones, de logística, pero algunas veces estos procesos, como en este caso en particular, como es un análisis de negocio, de cómo se está comportando, ¿cierto? La demanda en base a ciertos criterios, el proceso se tiene que definir de la siguiente manera. Este va a ser un análisis eh, de los resultados del negocio, en este caso de la empresa aérea, que es una aerolínea, ¿cierto? Entonces, ese sería simplemente el proceso, porque nosotros estamos analizando el negocio en sí, que sería, quizá podría ser el proceso de venta, pero si nosotros lo leemos bien, acá tenemos que debemos analizar muchas características, tanto de los medios como el tipo de pasajero, los tramos, los momentos del año y también los géneros de la demanda. Entonces acá este es como más amplio, entonces acá tenemos que es un análisis de los resultados del negocio. ¿De acuerdo? ¿Hay una consulta? Disculpa. Dime. em, si quedaron muchos requerimientos sin abordar, ¿y cómo lo vas como a trabajar con todo esto? En este caso, o sea, por lo general, en la prueba, a ustedes le van a aparecer solamente como dos requerimientos o tres requerimientos. Y en realidad ustedes le van a proponer elegir una cierta cantidad de requerimientos a estudiar. Tu pregunta va como en el ámbito real, en el mundo laboral real. Sí, sí, la verdad. Ya, en el mundo real, tú tienes que responder todos los requerimientos, al menos tu modelo tiene que ser capaz de responder todos los requerimientos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, eso es súper importante porque, a fin de cuentas, recordemos que el diseño, ¿cierto? Rollup es un poco más estructurado, ¿cierto? Y no es tan flexible como otros modelos, ya que ya está definido la tabla, de hecho, básicamente, determina cuántas dimensiones va a tener. O también se podría decir que las dimensiones van a determinar cuántos registros o filas van a tener o combinaciones posibles va a tener la tabla de hechos o la tabla de resumen. Entonces, es importante hacer todo este proceso de los requerimientos para entender cuáles van a ser las dimensiones y que luego no falten porque después se tienen que analizar.
Ahora, acá en la parte del nivel de granularidad, ¿ustedes cuáles creen que serían el nivel de granularidad o la respuesta correcta a esta pregunta? Esto se analiza en esta parte de acá del enunciado. Acá con un destacador ustedes van a poder darse cuenta que, mira, acá dice, en primer lugar, utilizando de los diferentes medios de compra, luego, tipo de pasajeros, tramos con menor cantidad de pasajeros, acá tramos, momentos del año con mayor cantidad de pasajeros. Esa parte del momento del año eh, no iría en realidad porque sería más que nada como sería como los meses, ¿cierto? O como no te dice en realidad en determinado mes. Este sería más granulado, ¿cierto? Es mucho más como específico que momento del año, es muy global. Y acá en género y edad también es importante, eso ya es más granular. Y ahí ustedes tienen todas las granularidades. ¿Alguien tiene una duda por qué yo pongo que eso es una granularidad? ¿Yo podría explicarlo, por favor? Sí. Cuando acá te dice utilizar los diferentes medios de compra, quizá acá tú podrías poner utilización de los diferentes, no sé si medios de compra, pero quizá podría ser analizar los tipos de compra. Y acá ya está haciendo el medio de compra, ya te habla un poquito de cómo quizás lo paga o por qué medio, ¿cierto? O sea, si es por página web o de forma presencial, entonces eso ya como una información más detallada. ¿Se entiende? Es como la compra la compra en sí tiene una información previa, y es el medio. En este caso, el grano es el medio. Lo mismo que acá, el pasajero tiene una información antes, que es el tipo. Eso ya es como más granular, es como información más detallada. No quiero saber los pasajeros nomás, quiero saber el tipo de pasajero, no quiero saber el número de compra, ¿cierto? No, quiero saber el medio de compra. Quiero no solamente saber, ¿cierto? Como decía acá, en el momento del año, no, o sea, que me interesa el mes. No me interesa solamente la cantidad de pasajeros, ¿cierto? Sino que acá me interesa los tramos con esa menor cantidad de pasajeros. Y acá no solamente me interesa si es hombre o mujer, sino, o sea, no me interesa solamente si es hombre o mujer, sino que también me interesa la edad. Entonces, toda esta información, acá en granularidad, ustedes la tienen que poner. Que sería medio de compra, tipos de pasajeros, mes, tramo, género, edad. Esto lo pueden escribir así como lo puse yo, así en lista, o también lo pueden escribir de forma continua, como en prosa. ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Se entiende por qué granularidad? ¿Por qué se habla de granularidad del detalle, cierto? ¿Qué me interesa de la compra? Me interesa el medio. Ya, eso ya es un detalle. ¿Qué me interesa de los pasajeros? El tipo. Ah, ya, eso ya es un detalle. ¿Qué me interesa del tiempo? Los meses. Ah, ya, eso es más detallado. ¿Qué me interesa de los viajes? Los tramos. Los tramos. ¿Qué me interesa de las personas? El género y la edad. ¿Se entiende esa parte como ese concepto de la granularidad? Sí, entonces sería como todo aquello que tiene como unas subdimensiones, ¿no? Sí, o sea, todo aquello que podría funcionar como una dimensión. Ah, ya, claro. Ya. Acá cuando nosotros tenemos la granularidad, nosotros, como habíamos dicho, tenemos que ahora definir las dimensiones. Acá las dimensiones van a tener la granularidad que nosotros vayamos a determinar, ¿cierto? Y eso va a depender igual un poquito de cómo esté construida, cómo esté como los requerimientos, cómo nosotros lo vayamos a construir y también cuál es la información que se nos pide o se solicita. Entonces, por lo general está la dimensión del tiempo, que es como famosa. Acá, ¿qué otra dimensión se le ocurre? Podría ser medio. Ahora, acá hay que tener ojo que en tipo de pasajero y género y edad corresponden a una misma entidad, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál sería esa entidad? Al pasajero, ¿cierto? Y la otra sería tramo, ¿no? Ah, podría ser tramo, exacto. Entonces podríamos tener esa información, po.
o sea, perdón, podríamos tener estas dimensiones. Con respecto al tiempo, ¿qué nos podría interesar? El año, y este podría llegar hasta el mes, ¿cierto? Sí. Ahora, si nosotros quisiéramos analizar los tramos, los medios y todo eso, también creo yo que sería importante el día, aunque no me lo solicitan, pero como yo quiero saber el tramo, hay viajes que duran menos tiempo, ¿cierto? Y me podría interesar analizar eso. Ya que acá dice tramos con menor cantidad de pasajeros, bueno, quizá definirlo también por periodos de tiempo o de días también es importante. Acá dice momentos del año con mayor cantidad de pasajeros, entonces también acá podría ser momentos de en un mes o momentos de la semana, ¿cierto? Con respecto al medio, este va a tener un nombre. Esto es típico, esta cuestión, esta es la parte que ustedes se tienen que inventar. Y también va a tener una descripción. Esta es la que típicamente se pone, ¿cierto? Como nombre del medio y la descripción. El pasajero, por su parte, va a tener un género y va a tener una edad, ¿cierto? Acá le pueden poner que tiene un nombre, pero en este caso no sería correcto poner un nombre, ya que como nosotros estamos haciendo un modelo multidimensional, esto no es una base de datos. Nosotros acá tenemos datos de resumen, no tenemos datos individuales. Entonces, nosotros nos interesa definir el nombre de un pasajero en particular. No, solamente vamos a definir las características de ese pasajero, porque acuérdense de que las dimensiones son básicamente los criterios por los cuales vamos a filtrar nuestro dashboard. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? ¿No? ¿Qué más podría ser número y Destino, le voy a ¿no? poner ¿cuánto? Destino podría ser. Ya, Y origen. O sea, ya. Ahí estaría, ¿cierto? Perdón. Acá, los datos a almacenar sobre el proceso. ¿Cuáles van a ser los datos que nosotros vamos a almacenar? Esto es la tabla de hecho, básicamente son los datos de resumen. No tienen nada que ver con las dimensiones, tienen que ver en realidad. ¿Se acuerdan el trabajo que nosotros hacíamos en Excel, en el almacenamiento intermedio? Hola, no, yo no me acuerdo. ya. En el almacenamiento intermedio lo que nosotros hacíamos era guardar datos de resumen. Usamos una función, una fórmula que era contar sí o sumar sí conjunto, y hacíamos datos de resumen que eran, por lo general son totales, o también pueden ser porcentaje o cosas por el estilo. Entonces acá, en la información que nosotros vamos a almacenar, siempre son datos de resumen, son números totales. Entonces acá podría ser quizás número de pasajeros. ¿Qué más podría ser? Pensemos de que nosotros tenemos una base de datos que está poblada de información. Puede ser quizás tenemos una base de datos que, no sé, me dice el nombre del pasajero, cuánto le costó el boleto. Entonces, ¿qué podría ser si sabemos cuánto le costó el boleto? Podría ser ingresos por tramo, ¿cierto? Y precio del ticket, ¿no? No, porque es datos de resumen, tienen que ser totales. ¿De acuerdo? También Sí. podría, como el total de tramos que se hicieron, Sí, podría ser. ¿Qué más? también se puede llevar como un rango etario de que la mayor cantidad de pasajeros en cierta edad, ¿o no? No, ese sería una vez tú tienes el número total de pasajeros, luego con una de las dimensiones tú lo usas como un filtro y vayas a ver por Ah, género, ya. por grupo etario. Ah, entonces eso estaría en número de pasajeros, ¿o no? Ese estaría el Ah, número de pasajeros, exacto. ya. Acá lo que nosotros podríamos poner quizás sería el tiempo de vuelo, ya que estamos analizando los tramos, quizás podríamos ver el total, ¿cierto? Pero en tiempo, ¿cierto? Y luego números de compra del mismo medio también podría ser, ya que acá es una de las informaciones que a nosotros nos podría interesar, un dato de resumen, un dato, ¿cómo se dice? Es un dato, ¿cómo le dicen? Es un dato, en este caso sería una suma, ¿cierto? Ya. Entonces, con esta parte del método Campbell ya tendríamos, Kimball, perdón, tendríamos el proceso, el nivel de granularidad, las dimensiones y la información a almacenar en la tabla de hechos. Ahora, toda esta información de acá nosotros la tenemos que simplemente ahora traspasar a nuestro modelo multidimensional. Acá yo tengo como unas tablas prehechas, ¿cierto? Pero me faltaría una dimensión.
¿Lugar de destino o de origen se considera? No, porque no podría ser no es un dato de resumen. Eso es lo que quería decir en delante. Con el número de compras del mismo medio quería ser un dato de resumen. No es un dato de resumen. Ya, entonces, ahora, ¿cómo vamos a definir, cierto? Nuestras dimensiones, nosotros ya las teníamos, que son estas de acá: tiempo, medio, pasajero y tramo, ¿cierto? Voy a copiar esta información. Y entonces, si se dan cuenta, en realidad las dimensiones, por ejemplo, aunque diga pasajero, no es información como nombre y cosas por el estilo, ni edad, ni nada de eso. O sea, perdón, edad sí, no es el nombre de la persona, ni root, ni nada de eso. Es solamente como información genérica. Información que nosotros después vamos a poder utilizar como filtro, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, Disculpa, ¿las claves primarias se incluyen igual? Eso es lo que iba a mencionar ahora. Lo que ahora tenemos que hacer, una vez ya traspasamos la información, nosotros tenemos que agregar la clave primaria. Ya, nos quedaría así, ¿cierto? Y tendríamos que también podríamos definir que esas son claves primarias. Y ya. Y ahora simplemente nos faltaría la tabla de hechos. La tabla de hechos va a almacenar, ¿cierto? En primer lugar, las claves primarias de todas las dimensiones. Y estas claves que son, en este caso, van a ser claves foráneas, ¿cierto? Pero a la misma vez también van a ser claves primarias en su conjunto. Entonces, estas van a ser claves foráneas y primarias a la vez. Que no sé si se acuerdan lo que nosotros vimos con Access cuando nosotros hacíamos o seleccionamos la clave primaria de la tabla de hechos. Y ahora lo único que nos falta es poner la información que nosotros habíamos dicho que se iba a almacenar. Sería esta parte de acá, que sería número de pasajeros. Esto se puede poner así. Ingreso, parte del ingreso podría ser ingreso por tramo, total, tiempo, podría ser. Y acá, número de compras, ¿cierto? Ya, ¿hay alguna duda? ¿No? Disculpa, Sí. ¿todas las dimensiones tienen que tener una descripción o no es necesario? No es necesario. En este caso tiene una descripción porque el medio, eh, cada medio, ¿cierto? Va a tener un nombre y va a tener como alguna información como característica, pues, ¿cachai? Pero es muy pequeña. En realidad, incluso la descripción, no sé si sirva en realidad como un tipo de criterio para luego, eh, no sé si en realidad sirva como un criterio para luego filtrar en un dashboard. Pero en este caso se pone porque puede estar acompañando simplemente el nombre del medio.
o alguna vez hay medios que tienen la misma descripción, puede ser en realidad algo que se pueda definir. ¿Hay alguna otra duda? Ya, te lo voy a poner acá nombre de venta nomás. Al final es porque van a tener el tramo, ¿cierto? El total de tramo, el tiempo de vuelo, o quizás no sé, no diría que venta. Acá yo pondría quizás sería, quizá podría ser, Como podría situación ser el, ¿cómo? como situación del negocio, no sé. Acá yo pondría quizás como, a ver, ¿qué podría poner? ¿Qué se le ocurre? Podría ser Situación del negocio, como venta de viajes. ¿cierto? Sí, ese me gusta, porque ese podría tener incluido dentro el total de tramos, ¿cierto? El tiempo de vuelo, el número de compras por medio y el número de pasajeros, ¿cierto? Es como una información que, o sea, ese proceso podría tener toda esta información. Ya bueno, y acá luego simplemente hay que ponerle la flechita. ¿Cómo va a ser la cardinalidad? Sería uno de muchos. Sí. Ya. Voy a pasar, si ustedes le ponen ahí después la cardinalidad, ¿cierto? De uno a muchos.